Hola a todos, en este tutorial vamos a hablar sobre el canon de rostro. Como hemos hablado en tutoriales anteriores, el canon tiene que ver con unas medidas, con un promedio, unas proporciones, pero pues no necesariamente todos los rostros tienen las mismas proporciones. Esta cuadrícula para lo que nos va a ayudar es para ubicar en una forma o de una manera más o menos predeterminada donde se ubican los rasgos principales del rostro que vamos a crear. Pero una vez nosotros hemos ubicado esos elementos principales o esos rasgos principales, de ahí en adelante ya queda un poco a nuestra imaginación o a nuestro, digamos, propósito, a lo que queramos mostrar, a lo que queramos expresar o comunicar a través de ese rostro, pues ya va a quedar entonces los rasgos particulares que le vamos a dar a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a aprender una de estas técnicas, como les digo, es una cuadrícula, parte de una cuadrícula, pero ustedes van a encontrar muchas formas diferentes de crear este tipo de cuadrículas. Hoy vamos a ver una de esas técnicas que parte de un cuadrado y ese cuadrado lo vamos a dividir en tercios. Entonces, quiero que me acompañen a ver cómo vamos a construir esa cuadrícula sobre la cual vamos a ubicar esos rasgos principales. Comenzamos con un cuadrado. Recordemos que debe ser un cuadrado pues perfectamente medido de lado por lado. Ambos tienen que tener la misma medida. No nos serviría un rectángulo u otra figura. Debe ser un cuadrado perfecto. ¿Por qué un cuadrado? Porque dentro de este cuadrado, a partir de este cuadrado más bien, vamos a trabajar unas proporciones y la idea con este ejercicio y el por qué les estoy o les traigo hoy esta cuadrícula es que este tipo de canon o de esquema del que vamos a partir nos va a permitir a nosotros realizar cualquier tipo de rostro sin necesidad de tener unas medidas fijas. Entonces yo puedo hacer un rostro pequeño, uno más grande o uno gigante y no voy a depender siempre de memorizar ciertas medidas. Si yo les enseño a ustedes a trazar una cuadrícula y les digo, bueno, vamos a trazar una cuadrícula de 10 por 10 o de 20 por 20, pues entonces el día que ustedes necesiten hacer un rostro que no tenga esas medidas, ¿cómo lo van a hacer, cierto? Van a tener que empezar a escalarlo, bueno, va a ser otro tipo de procedimiento. Con esta técnica lo que nos aseguramos es que independientemente de la medida que cada uno vaya a realizar su rostro, pues va a tener la posibilidad de generar su base, su estructura, sin ningún problema y sin depender de medidas fijas. Entonces, cada uno va a realizar el cuadrado, digamos que dependiendo también del formato, de cómo va a organizar, entonces si lo va a hacer más grande, más pequeño, si va a hacer dos rostros en una sola hoja o si va a hacer una sola hoja, ya según las indicaciones de clase, pues ya ustedes entenderán cómo se va a realizar el rostro, cómo se va a realizar el ejercicio. Pero bueno, básicamente para comenzar nos basamos en un cuadrado. A partir de ese cuadrado, entonces vamos a dividirlo en tres partes iguales. Ya de ustedes depende el tamaño que van a partir. Si van a partir de un cuadrado, no sé, de 13 por 13 centímetros, ¿qué tendrían que hacer? Pues toman su calculadora y dividen 13 en 3. Entonces así nos aseguramos que nos queden tres partes iguales, no importa que nos queden con decimales o si lo quieren hacer, por ejemplo, de 12 centímetros para que les quede con centímetros enteros las particiones. Bueno, independientemente del tamaño, lo vamos a dividir en tres partes exactamente iguales de forma horizontal. Posteriormente, vamos a hacer lo mismo, pero de forma vertical. Entonces, nuestro cuadrado inicial va a quedar dividido en 9 cuadrados iguales, 3 horizontales, 3 verticales. Una vez tenemos estas líneas, esta partición, y aprovecho para recordarles que las cuadrículas, toda esta parte inicial lo vamos a hacer con el lápiz 2H para que nos quede muy claro y no nos interrumpa después porque vamos a hacer muchas marcas en este ejercicio, muchas líneas, entonces que no interrumpa después con la parte del dibujo como tal. Bueno, luego vamos a tomar uno de estos segmentos y lo vamos a medir y vamos a mirar o a averiguar
cuánto es la mitad de ese segmento, ¿cierto? Por ejemplo, si mi segmento me da de 4 centímetros, pues la mitad serían 2 centímetros. Entonces yo voy a marcar la mitad de uno de esos segmentos, lo que correspondería entonces a un 16avo de mi cuadrado original. Entonces voy a tomar esa medida, en algunos serán 2 centímetros, en otros 3, dependiendo, vuelvo y les digo, del tamaño que ustedes hayan hecho su cuadro inicial. Lo importante es que sea la mitad de uno de esos segmentos. Una vez hemos medido esa mitad, vamos a sumar esa medida que nos dio, la vamos a sumar en la parte superior del cuadrado. O sea que ya no vamos a tener un cuadrado, sino que vamos a tener un rectángulo, porque le vamos a añadir ese pedacito con esa medida que nos dio entonces este 16avo del cuadrado. Lo vamos a añadir entonces en la parte superior. Como pueden ver, ahí con diferentes colores yo les voy marcando cada uno de los pasos. En el caso de que de pronto no hayan entendido algún paso, pues acá queda el tutorial y también queda el PDF para que ustedes puedan seguir, digamos, la secuencia. Una vez tenemos nuestro rectángulo ya con el pedacito que le hemos añadido en la parte superior, lo que vamos a hacer es medir entonces de cuánto nos quedó. Vamos a medir la medida horizontal, pues ya la tenemos, ¿cierto? Esa no ha variado, pero la vertical sí varió, porque ya como sumamos un poquito arriba, ya no tenemos un cuadrado, sino un rectángulo. Entonces vamos a medir de alto cuánto nos quedó. Y cuando lo medimos, entonces ahí sí vamos a trazar, vamos a ubicar la mitad de ese rectángulo tanto horizontal como verticalmente. Entonces vamos a ver dónde nos quedó ahora la mitad del rectángulo de forma horizontal, digamos que nos quedó de 16 centímetros, por decir alguna cosa. Entonces la mitad serían 8 y vamos a trazar una línea por toda la mitad, igualmente por la mitad vertical. El siguiente paso entonces es empezar a dividir en mitades esos segmentos que me quedaron. Entonces con unas líneas, pueden ser unas líneas mucho más tenues para que no nos confundamos. Yo sé que hay muchas líneas allí involucradas, pero en la medida que vamos practicando, pues vamos a ir entendiendo muy bien dónde están ubicadas cada una de ellas. Entonces, por eso en este caso las tengo con diferentes colores. Ustedes las pueden hacer algunas punteadas, otras rectas para que no se vayan a confundir. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a dividir en mitades cada uno de esos segmentos y luego los vamos a volver a dividir en mitades. O sea que básicamente vamos a tener, yo los de los lados no los dividí porque pues en realidad no los vamos a necesitar tan precisos, pero sí al menos vamos a hacer las divisiones en los recuadros centrales. Lo importante es que nos queden, obviamente los segmentos que nos queden del mismo tamaño. Ya ustedes con una regla los van a ir midiendo dependiendo de las proporciones o de la cantidad de centímetros que cada uno haya resultado allí en sus pequeñas divisiones. Ya con esta imagen ustedes se pueden ayudar, ya pueden ustedes medir, mirar cuántas líneas son y tenerlo pues mucho más a la mano para realizar el ejercicio. Una vez tenemos nuestra cuadrícula lista, ya con todas las medidas y con todas las proporciones adecuadamente distribuidas en el formato, entonces pasamos a ubicar los rasgos principales. Entre esos rasgos principales, entonces vamos a tener los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la línea del pelo o la frente, o sea, donde termina la frente, y lo que sería ya el pelo, la cabeza o el cráneo. Como pueden ver allí, que con la línea negra marco o delimito dónde van a ir ubicados esos elementos. Aquí lo pueden observar mucho mejor. Entonces, en el cruce entre la línea de la mitad del rectángulo, la línea naranja que pueden observar ahí, y el primer tercio, que es la línea vertical, allí iría uno de los ojos y el otro ojo pues en la intersección de la segunda línea del tercio. Entonces lo más importante es ubicar muy bien, les recomiendo que observen muy bien la imagen, que se guíen muy bien por su cuadrícula, que se fijen bien dónde van a ubicar estos rasgos, porque si ustedes de pronto se equivocan y ubican uno de los rasgos en la línea que no es, pues la cara o el rostro al final va a parecer muy desproporcionado. Bueno, entonces los invito a que hagan sus cuadrículas, preparen sus cuadrículas. Por el momento vamos
a empezar la práctica en un boceto, pueden ensayar en en el cuaderno de bocetos y posteriormente ya van a realizar la cuadrícula con las indicaciones que les daré en el siguiente tutorial para la entrega. Bueno, nos vemos entonces en la siguiente parte del ejercicio.